Espero que esté grabando audio. Vamos a empezar. Mi nombre es Alfredo Ángel Puente López. Estamos iniciando el estudio en la carrera de Políticas y Proyectos Sociales por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Por una u otra razones hemos empezado con el curso propedéutico y como parte de él nos están pidiendo realizar un trabajo final, el cual es el siguiente. Bueno, como notan en el texto, mi trabajo es en el análisis comparativo del monitoreo a medios alternos realizado por el Instituto Electoral del Estado de México en dos procesos en particulares, el año 2011, 2012, 2016, 2017. ¿Por qué estas dos fechas? 2016, 2011, 2012 comprende un proceso electoral. Un proceso electoral básicamente inicia en septiembre del año anterior a las elecciones y culmina por lo general unos 3-4 meses después de que se hacen las elecciones, después de las votaciones. ¿Por qué? Porque hay que darle certeza a esto, como a través de procesos jurídicos que en un momento dado se podrían explicar en otros proyectos. Bueno, vamos a hablar específicamente qué es el monitoreo. El monitoreo es una actividad realizada por el Instituto Electoral del Estado de México, por el INE y por otros institutos a lo largo de muchos años. En particular, el IEM lo ha hecho desde el año 2007. ¿Qué es lo que hacen los monitoristas? ¿Qué hace esta gente que está trabajando? Verifica los mensajes que colocan los partidos políticos o los actores políticos de las vías públicas. ¿Cuáles mensajes? Muchas veces tenemos la idea de que los mensajes o el mayor gasto que hacen los partidos políticos es entrar a los medios masivos, a la televisión, al radio, al internet. Pero no, mayormente este gasto lo hacen en las calles, pegando que la lona, que pagando la barda, que pagando el espectacular, que haciendo eventos públicos masivos. Estos son los verdaderos gastos fuertes, o al menos es lo que tratamos de demostrar en este primer análisis que estamos realizando. ¿Qué es, en el Estado de México, qué es el monitorista? El monitorista es una figura que entra de un trabajo temporal. Hay gente que ha trabajado en muchas ocasiones, yo he sido uno de ellos. Y recibe una capacitación, y esta capacitación es para recolectar la información que en un momento dado va a ser necesaria para formar los reportes que ayudan a realizar trabajos como este que estoy realizando yo, pero que también ayudan a otros fines políticos y electorales, también dentro de los institutos, tanto del IEM, que es el Instituto Electoral del Estado de México, como del INE, que es el Instituto Nacional. Entonces estas figuras de estas personas, del monitorista, es importante para realizar estos trabajos. ¿Cuál es su función? La función básica del monitoreo, la función por la cual es creada esta figura, es apoyar a la fiscalización de los partidos políticos. ¿Qué es fiscalizar? Fiscalizar es saber cuánto gastan, qué invierten, cuánto invierten y cómo lo invierten. Se hace básicamente una facturación, en cierto modo, de los gastos que ellos presentan a través de sus declaraciones, porque los partidos políticos están obligados a presentar declaraciones ante los institutos electorales, pero no siempre tienen la validez que ellos creen. En muchas ocasiones un partido político puede crear una factura o presentar un gasto que sea realmente desproporcionado a la realidad. Un ejemplo, ellos pueden poner una vinilona en la casa de un vecino, colgada en algún establecimiento, y pueden, a través de estas facturas, hacer cálculos para que esta vinilona tenga un costo aproximado de 150 a 200 pesos, cuando realmente los centros de producciones, las imprentas, los lugares de publicidad, a ellos se las venden en 25 pesos o menos. Entonces hay un gasto desproporcionado. Esto es los elementos que trata de ver el monitoreo. Checar cuántas están poniendo, cómo les están poniendo y compararlo contra lo que ellos dicen. Porque, oh sorpresa, los partidos políticos mienten.
Pero prosigamos. ¿Cuál es la metodología del monitoreo? El monitoreo empieza con la capacitación de estas personas a través de una serie de lineamientos, serie de manuales que están establecidos por el Instituto Electoral del Estado de México. En particular, si ustedes gustan ver en mi investigación, en la parte de las fuentes se encuentran los dos manuales, el manual de monitoreos, el lineamiento y los informes finales, que son el concentrado, tanto metodológico como estadístico como jurídico, que sustentan estas actividades. Desafortunadamente, con las nuevas reformas, estas actividades han sido absorbidas o tratan de ser absorbidas por el INE y ser un poco delegadas hacia empresas que, si bien hacen un trabajo adecuado, no tienen la capacidad técnica para sustentar un trabajo que hace un instituto político, un instituto electoral político, mejor dicho. Bueno, regresando a lo nuestro, la metodología del monitoreo después de su capacitación, básicamente la gente sale a recorrer áreas establecidas, áreas seccionales, que son como la que ustedes pueden ver en su tarjeta, en su credencial de elector, su sección electoral. Ellos recorren esas secciones, todas a través del Estado de México en este particular, y ellos caminan, observan la publicidad que están poniendo los partidos políticos respecto al proceso que se está viviendo, y se toman medidas, como las fotografías aquí apreciadas. La labor. ¿Para qué todo este registro? Todo este registro es para crear un método estadístico, un sistema estadístico. En el particular del Instituto Electoral del Estado de México, ellos buscan generar datos cuantitativos y cualitativos. En nuestro particular, para esta investigación, hemos tomado esos datos cuantitativos y algunos cualitativos para generar la respuesta a una sola pregunta por cuestión de tiempo. En casos necesarios, si se pudiera hacer este tipo de trabajos, pudieran crecer muchísimo más y realmente presentar soluciones o presentar enfoques estadísticos claros. Al fin y al cabo, los números ayudan a tener un enfoque, una gráfica, una representación tangible, por decirlo así, de las conductas que tienen los elementos. Esa es la parte de la estadística, esa es la parte de nuestro trabajo. Si retomamos, nosotros estamos tratando de tomar estos reportes que están generando el instituto, aplicarlos en una comparación en dos procesos electorales y con ello tratar de responder nuestra única pregunta. Pero el instituto hace estas labores desde 2007, que son a veces poco reconocidas, pero que ayudan a saber la conducta de los partidos políticos. En nuestro caso particular, este método estadístico nos va a ayudar a responder nuestra hipótesis de carros. También otro de los elementos es la propaganda móvil, sea aérea o terrestre, público o privado. Cualquier elemento que sea de transporte y que tenga publicidad, los partidos políticos lo han aprovechado desde siempre. El instituto lo ha llamado de mil formas, pero un servidor lo ha nombrado como propaganda móvil. Entre la propaganda móvil, pues podemos ver el clásico perifoneo, el auto que aprovecha esas bocinas y que nos pasa molestando a las 3 de la mañana, o hasta elementos más actuales como son las publicidades en bicicleta. Persona que se renta, que tiene la paciencia, el tiempo o la necesidad, al fin y al cabo es un empleo, de tomar su bicicleta, tomar una estructura, montarla atrás de ella y recorrer las zonas principales de X comunidad. Esto es propaganda, al fin y al cabo. Esto lo pagan los partidos políticos, y al pagarlo los partidos políticos nos cuesta a nosotros. Entonces, por eso es digno de monitorearse, por eso es digno de registrarse, para saber cuánto están pagando, por qué lo están pagando, peculiar les vamos a hacer. Y por último, los soportes promocionales. Los soportes promocionales son toda la propaganda ambulante, fija, animada, luminosa, todo lo que se pueda creer que se puede fijar o colocar en la calle. Lo más clásico, lo más básico y uno de los elementos más caros, porque al fin y al cabo son los que más se ponen, son las vinilonas y las bardas. Aunque no lo crean, los partidos políticos
son eh, capaces de pagar cantidades bastante fuertes a la gente para colocar su publicidad en sus casas. Las vinilonas, las lonas, son elementos que a lo mejor a mucha gente se les regala, pero que en otros lugares como establecimientos los pagan. Se les paga ya sea en efectivo o en especie. Entonces es un gasto que al fin y al cabo se realizan ellos y que al fin y al cabo terminamos pagando nosotros. Entonces es digno de estudiarse. Pero bueno, regresando a nuestro trabajo particular, la hipótesis central que tenemos es saber cuánto ha crecido o decrecido la propaganda electoral en estos años, en particular en estos dos, compararla, hacer una comparación estadística de ellas y saber si es que realmente ha crecido en las calles la propaganda política. Puede ser que la respuesta sea muy obvia, pero sin embargo sustentarla en algo como es un proceso estadístico es importante. No siempre es claro saber decir si se ha crecido, pero saber cuánto ha crecido, tener una representación gráfica de ella es lo importante. Para ello, tomamos primeramente, como ven en la pantalla, se creó este pequeño, ¿cómo decirlo?, concentrado de la información que arrojan los reportes de monitoreo en el año 2012 en este particular. Aquí vemos a grandes rasgos cuáles son las cantidades de propaganda que registraron los partidos políticos en su totalidad, todos los partidos políticos, en cada uno de los aspectos que anteriormente expliqué. Si nos damos cuenta, el medio alterno, la parte central, el medio alterno es lo que siempre más hay, lo que siempre existe, las bardas, la vinilona, el espectacular, es el fuerte de los medios alternos, es el fuerte donde los partidos políticos solicitan el voto, es el fuerte del gasto. Tenemos un porcentaje, como mismo nos dice la tabla, que de sus gastos en la calle, el 89% se va a estos rubros, a poner lonas, a poner bardas, a colocar elementos. Es lo que más ponen, sin embargo, no es lo más caro. Lo más caro, como vemos al final de la tabla, son los eventos masivos. Un evento masivo lleva logística, lleva gastos, lleva inversión. Estamos hablando de templetes, estamos hablando de bocinas, estamos hablando de material y recursos humanos. Todo eso es un gasto. Al fin y al cabo es pagar una pequeña fiesta, porque ese es el gasto que hacen muchas veces. Entonces, ese gasto, si lo vemos con la cantidad de eventos, es realmente amplio, grande. En números estamos hablando del cerca del 1%, pero en realidad el gasto es amplio, es superior. Tenemos que tenerlo en cuenta. En el siguiente año, en 2017, el instituto volvió a hacer este trabajo, pero cambian los parámetros. Nosotros lo seguimos igual. Igual revisamos el estudio, revisamos memoria electoral en este caso, y sacamos los siguientes números, las siguientes cifras. Los eventos de difusión, los eventos masivos, realmente parecen disminuir, pero en 2017 tuvimos en este caso una elección de gobernador, lo cual es habitual dentro del sistema legal mexicano, pero que en la propaganda una sola persona fue la que estuvo para ser seleccionada o tomar el cargo. En el proceso 2012, estábamos hablando de ayuntamientos y diputados. Cada ayuntamiento tuvo que hacer una inversión, por decirlo así. Entonces el número se infló. Igual los números de todas las propagandas se van infladas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, nuestro método, después de estudiar un poco los manuales de estadística, se nos llevó a la conclusión de que teníamos que crear una media estadística, una media que nos pudiera ayudar a comparar esos 125 ayuntamientos que cuenta el Estado de México con sus 45 diputaciones locales y su solo gobernador. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente se hizo una media estadística
entre los números de 2012, dividido entre los 125 ayuntamientos o los 45 diputados locales, dependiendo el caso particular de cada propaganda, y se comparó con la propaganda directa de un solo gobernador. En pocas palabras, se creó un promedio del gasto de los ayuntamientos y un promedio de la cantidad de propaganda que puso los ayuntamientos, un promedio de la propaganda que pusieron los diputados locales, y se comparó directamente con la propaganda del gobernador. Todo este vaciado estadístico se colocó en la siguiente tabla, en la que ven en la frente, y nos salieron los siguientes números. Son asombrosos, pero sin embargo son muy reveladores. Los eventos de difusión, en promedio, porque el diputado local hizo 8 eventos, el ayuntamiento 16 y el gobernador 64. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dependiendo del rubro, dependiendo del acceso al poder de cada lugar, el gobernador es la figura más importante. Eso lo tenemos en mente. Es obvio que él iba a hacer más eventos. Obvio, ¿por qué? Porque él tenía que recorrer todo el estado. Un ayuntamiento, un aspirante a ganar un ayuntamiento en promedio hace 16 eventos. Ajá. Eso quiere decir que si las campañas políticas para ayuntamientos duran 30 días, está haciendo un evento masivo cada 2 días. Si lo vemos en gastos, hace una fiesta cada 2 días que le pagamos por ayuntamiento. El diputado local, el que va a la legislatura del Estado de México, hace una fiesta cada 4 días en su campaña política. El gobernador, sin embargo, está haciendo una fiesta cada mediodía. Imagínense la cantidad, el gasto que realmente representan estas inversiones en las campañas políticas. Siguiendo esta misma lógica, la propaganda móvil ha tenido una inversión o un comportamiento a la inversa, ha bajado. Pero esto es un poco engañoso. ¿Por qué? La propaganda móvil muchas veces están pegados las grandes corporaciones, las grandes rutas, las compañías de taxis, o mejor dicho, las congregaciones de taxis, las congregaciones de combis, de camiones, están unidas de una forma u otra con los partidos políticos. Y esta tendencia se ha ido disminuyendo. ¿A qué me refiero? Vamos a pasar a la siguiente tabla. Aquí lo tenemos más gráfico, más claro. Lo que les comentaba primeramente, en tono azul, cómo los eventos de difusión realmente se han visto aumentados, cómo estas pequeñas fiestas, estas pequeñas pachangas que arman ellos para ganar el voto han aumentado fuertemente. Por otro lado, vemos en amarillo el comportamiento de la propaganda móvil, cómo se ha disminuido, cómo ha caído. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto puede responderse, la negativa de estas corporaciones, de estos gremios, a verse ligados con los partidos políticos ha sido cada vez mayor. El abandono de las viejas costumbres se puede ver reflejado aquí, a lo mejor. Ya las propagandas ya no son lo mismo. Los partidos políticos ya no tienen ese poder sobre las organizaciones, sobre las rutas de transporte público. Regresando, la publicidad directa, los volantitos, lo que nos van regalando mano a mano, sigue manteniendo un estándar. Está cerca de los 30, su estándar. Si lo vemos, la publicidad de mano en mano, el volantito ha mantenido ese sistema, ese número, es como su caballito, siempre está presente, siempre se están regalando volantitos, siempre se están regalando libretitas, plumitas, siempre. La gente y los partidos políticos sobre todo saben que a la gente le gusta que les den, y ahí se ve ese comportamiento, sube, baja, a lo mejor en la parte media de la tabla ese color verde baja, debido a que hay 5 años de diferencia entre un proceso y otro. Sin embargo, por media estadística lo va a tomar como una baja, pero realmente son procesos continuos, son procesos uno detrás de otro. Por último, viendo el soporte promocional, lo que les comentaba, el fuerte de los partidos políticos, las bardas, las lonas, todas estas actividades, los espectaculares sobre todo,
se ha mantenido. Pero oh, sorpresa, hicimos este proceso que les dije anteriormente, sacamos una media entre lo que gastaba un solo gobernador y lo que en promedio gastaba un ayuntamiento. Si lo vemos así, en promedio, un ayuntamiento invierte la misma cantidad en promocionarse en la calle que un gobernador. En promedio, no en todos lados. Hay que tener en cuenta. Pues este estudio podría ampliarse, pero por cuestiones de tiempo no se está haciendo. Vamos, sería un estudio que podría mantener fácilmente 4 o 5 años de 2 o 3 investigadores. Vamos, sería hasta un estudio de máster en algunas universidades. Pero bueno, en promedio, un ayuntamiento está poniendo más énfasis en promocionarse en las calles que un gobernador. Pero pues es engañoso. Personalmente creo que estos números podrían reducirse un poco en la realidad aplicándolos de otras formas. Pero bueno, en este caso particular del estudio estadístico nos está arrojando que en promedio un ayuntamiento invierte más en promocionarse en la calle que un gobernador. Sería cuestión de realizarlo, de revisarlo con otros elementos, pero bueno. Como digo, aquí vemos claramente el gobernador pone 800 personas, 800 en promedio, 800 elementos en la calle. Un ayuntamiento en promedio pone 934 elementos en la calle para proporcionarse. En tamaño geográfico, obviamente es un poco de sentido común. Un ayuntamiento es simple y llanamente un municipio. Territorialmente es más pequeño, por lo cual la cantidad de propaganda que ponen pues está concentrada en X distancia, X lugar. El gobernador pues es todo el Estado de México, su propaganda tiene que distribuirse dentro de todo el Estado de México. Sin embargo, pues es, como les digo, de llamarse la atención que el ayuntamiento tenga una concentración similar a la de un gobernador en gasto. Aquí podemos verlo gráficamente. Vemos cómo está el promedio de sus gastos en soportes promocionales. Digo, los soportes promocionales son los anuncios espectaculares, son las bardas, las vinilonas, otros elementos distintos, ¿sale? Pero en general son estos. Y por último vemos al diputado local que está para terminar, y ya para dar por concluido esta intervención hay que terminar, bueno, hay que ver la resolución a nuestra hipótesis central. Nuestra hipótesis central nos decía que si había o no un verdadero incremento en la propaganda en los partidos políticos. Como hemos visto y platicado a lo largo de este video, sí ha habido un aumento claro, tangible y estadístico de la propaganda, sobre todo en los ayuntamientos y las diputaciones locales con respecto a la gobernatura. Sin embargo, es necesario seguir con un estudio a más largo plazo y más concienzudamente sobre estos hechos. Bueno, con esto doy por concluida mi intervención. Muchas gracias, un saludo a todos y pasen buen día.